vez ha sentido que el mundo que les prometieron en este orden mundial ya no existe? ¿Que las reglas que antes funcionaban hoy son desprestigiadas? ¿O que los ciudadanos son simples peones en un juego donde los líderes ya ni siquiera miran? ¿Y qué decir de la economía que fluctúa rápidamente? La competencia tecnológica que hoy divide a China y Estados Unidos se mueve en una velocidad tan impresionante y radical que está dejando pequeña a la carrera espacial del siglo pasado. No estamos ante un simple avance técnico, estamos viviendo una nueva revolución industrial que va a determinar qué naciones sobreviven y cuáles quedan reducidas a simples bases de datos para los microchips ajenos. Y mientras usted ve este video, las ojivas nucleares rusas y de países europeos apuntan estratégicamente hacia puntos que antes llamábamos aliados en el corazón de Europa. ¿Ha muerto la paz que conocíamos? ¿Es la conferencia de Múnich el escenario de una peligrosa transición hacia un mundo muy distinto? Algunos expertos consideran que hoy se habla de un desorden, por lo que hay que entender quién dio el primer martillazo. En España, el doctor Santiago Armesilla sostiene que el orden de 1945 ha muerto porque el más fuerte decidió que ya no le servían sus propias reglas. El orden del mundial basado en reglas que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial siempre fueron las reglas que a nivel de derecho internacional público convenía particularmente a Estados Unidos y en menor medida al resto de países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en el fondo son los países importantes, o han sido hasta ahora los países más importantes, a la hora de establecer lo que se ha llamado reglas del juego de las relaciones internacionales, de la diplomacia y, por supuesto, como ya he dicho, del derecho internacional público. Dicho lo cual, como el más fuerte siempre es el que impone las reglas del juego, el problema es que ahora ese que es más fuerte, ya partiendo de esas mismas reglas, lo que quiere es imponer un camino distinto al que ha llevado, por lo menos en las últimas décadas, porque ha visto, sobre todo desde el final de la Primera Guerra Fría, en 1991, que ese camino le ha perjudicado más que beneficiado. A mi juicio, yo creo que desde los Estados Unidos de Norteamérica se piensa que han ofrecido demasiado de su potencial, demasiado de su fuerza, demasiado de sus recursos a la hora de mantener ese orden internacional, y que sus socios más, esto lo ha dicho Trump muchas veces, que sus socios más cercanos no han aportado pues recíprocamente digo que es imposible, porque no, es decir, ni España, ni Francia, ni el Reino Unido tienen la capacidad económica, militar y cultural que tiene Estados Unidos para implantar un cierto orden geopolítico internacional. Pero sí es verdad que desde Estados Unidos se esperaba algún tipo más de agradecimiento o de ayuda a ese establecimiento de ese orden que se estructura a través de la OTAN, se estructura a través de la Comisión Trilateral, se estructura a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del establecimiento del dólar, del petrodólar como patrón de moneda de intercambio internacional a partir de la década de los 70, y evidentemente después de la caída de la Unión Soviética se esperaba que esa hegemonía no tuviese contestación, pero sí está teniendo su contestación. El más fuerte siempre es el que ha impuesto las reglas. Estados Unidos piensa que ha ofrecido demasiado su potencial, y Marco Rubio ha dicho que eso se ha acabado. No longer place the so-called global order above the vital interests of our people and our nations. We do not need to abandon the system of international cooperation we authored. And we don't need to dismantle the global institutions of the old order that together we built. But these must be reformed. These must be rebuilt. For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world. En una confesión de honestidad brutal, Estados Unidos deja claro que redefinirá el orden internacional. La globalización que nos vendieron como el fin de la historia era, en realidad, un contrato que Washington ya no quiere pagar. Pero el vacío no solo queda ahí. Desde México, el analista Fausto Pretelín nos advierte sobre este terreno donde figuras como Trump, Vladimir Putin y también Xi Jinping tienen la luz verde para romper cualquier línea roja. Hoy creo que sí está dando un giro radical en el sentido de que lo que Fukuyama llamaba pues el fin de la historia, es decir, ya la victoria de la democracia sobre el comunismo, la libertad sobre el comunismo, ya prácticamente estaba pavimentado, y lo que resultaba es
la expansión de la democracia a nivel internacional. Lo cual, pues es Estados Unidos, Donald Trump, el primer saboteador de esa idea, es decir, no quiere o no quiere creer en los derechos humanos ni en la democracia, porque para él, durante muchos años, Estados Unidos fue burlado por varios de sus aliados y enemigos, aprovechándose de que él, es decir, Estados Unidos, seguía las reglas, el orden y el respeto a las Naciones Unidas. Hoy da un giro importante. Bueno, primero, no sabemos hacia dónde vamos, es decir, la transición de Estados Unidos siendo una democracia hacia un poder ejecutivo autócrata, pero que tiene un poder judicial autónomo y un poder legislativo vivo, más allá de que en este momento esté de manera mayoritaria gobernado por el Partido Republicano. Es decir, la agresiva política de aranceles impulsada por la administración Trump no es simple un ajuste económico, sino una maniobra que ha ido corriendo la cerca de lo que antes se consideraba aceptable en el comercio global. Lo que vemos es esta imposición, por ejemplo, de aranceles o esta doctrina nueva estratégica de seguridad de Estados Unidos, en donde todo el continente americano daría la sensación de que es un patrio trasero o que quiere tener el control y la presión en toda la región. Creo que trata de mimetizar a Putin respecto a lo que hace en Ucrania, es decir, la visión que ha tenido a lo largo de este año sobre Groenlandia, las presiones a Panamá el año pasado o a Canadá, habla precisamente de que Donald Trump se sentiría más cómodo con perfil similar políticamente hablando con Putin o como Xi Jinping, que no tienen un respeto por el derecho internacional. En medio de este engranaje, un hombre viene sonando entre las grietas ideológicas. Alexander Dugin, conocido como el cerebro de Putin, el ultranacionalista ruso que apoyó a Donald Trump. ¿Es el soberanismo una liberación o una máscara para resucitar imperios del siglo pasado? Armestilla es tajante. No es que hayan desaparecido y de repente hayan regresado. Es que siempre han estado ahí, lo que pasa es que ha habido momentos en que esas órdenes imperiales han tenido más fuerza y otros donde han tenido menos fuerza. Pero las grandes unidades geopolíticas que, digamos, marcan el devenir histórico son los imperios. No creo que Alexander Dugin haya tenido en cuenta esta cuestión más allá de la conexión entre la geopolítica y las esferas culturales, que es importante, pero sobre todo es una cuestión, sí, de esferas culturales, pero también de recursos, de desarrollo tecnocientífico, de control de poblaciones, de control de territorios, de control de recursos naturales. De ahí las batallas que se están librando alrededor de lo que es Groenlandia, del control del comercio y del transporte marítimo en el Polo Norte. Y aviso de una cosa, esperemos a mediados de este siglo a ver qué va a pasar cuando el Tratado Antártico caduque y empieza a haber una batalla por recursos en el Polo Sur, en el continente antártico. ¿Por qué? Pues porque al final la geopolítica siempre se impone a las ideologías, siempre se impone a los buenos deseos y siempre encuentra su hueco por donde se puede colar. Se puede colar porque al final es lo que importa y lo que se impone. Y la geopolítica tiene que ver con el control de poblaciones, recursos y territorios por parte de unidades estatales e imperiales, aunque luego evidentemente hay otros factores que juegan su papel en esa lucha, que son las clases sociales, las religiones, las lenguas, los idiomas y otro tipo de consideraciones. Pero este nuevo mapa imperial tiene un objetivo clarísimo para nuestra región. Pretelín nos lanza una advertencia que debería hacernos perder el sueño en América Latina: la vuelta de la doctrina Monroe. Sí, y sobre todo Estados Unidos está aprovechando las grandes diferencias que existen entre países latinoamericanos, entre los líderes, me refiero, es decir, presidentes que no se hablan entre sí, presidentes que rompen relaciones con otros. México, por ejemplo, no tiene relación con Perú, con Ecuador, no tiene diálogo político con Argentina, con El Salvador. Es decir, esas diferencias las está aprovechando Donald Trump. Y hoy, por ejemplo, respecto a México, Estados Unidos tiene más amigos en América Latina que el propio México, porque hace 7 años el presidente de México apostó por una diplomacia dogmática y hoy quienes están al frente de las diplomacias dogmáticas son mucho más trumpistas en América Latina. Por eso creo que Estados Unidos está aprovechando esta división.
Si antes la guerra era por la conquista del espacio, hoy la batalla se libra en las profundidades de la Tierra. El contrato de los minerales críticos y las tierras raras es el nuevo corazón del conflicto global. Son estos elementos los que permiten que desde el desarrollo de la inteligencia artificial hasta la fabricación de los misiles transatlánticos más sofisticados. Para el doctor Santiago Armesilla, este escenario nos plantea una realidad muy cruda. Un estado que carece de la bomba atómica o armamento similar desarrollado a partir de esa bomba atómica, por ejemplo la bomba de hidrógeno o lo que sea, es un estado que puede más o menos moverse en la política exterior, pero a grandes rasgos no es un estado que determine su propia libertad de actuación para poder hacer cosas en el ámbito de la geopolítica internacional, ni tampoco tiene capacidad de influir en otros más allá de la diplomacia, el comercio, la influencia cultural, lo que se llama poder blando, etcétera. Que la distinción entre poder duro y poder blando también es un poco, quiero decir, gratuita. En el fondo todo es poder. Entonces, solo los estados que tienen bomba atómica son realmente estados soberanos. Por eso, pongo el caso de Venezuela. Maduro no es presidente de Venezuela, siendo el país con más reservas petrolíferas del mundo, porque no tenían armamento nuclear para disuadir una posible intervención militar que se llevara a Maduro a Estados Unidos. Lo mismo pasa con la destrucción de Siria, lo mismo pasa con la destrucción de Libia. En cambio, si nos vamos al caso de Corea del Norte, pues vemos que es un país que dispone de armamento nuclear y por eso una intervención directa o incluso indirecta en su territorio para cambiar de régimen por iniciativa estadounidense es imposible. Es imposible. Además de ello, hay que añadir que está protegida en sus fronteras por dos potencias nucleares también, Rusia y China, cosa que Venezuela no tenía, que tampoco tiene Cuba, etc. Por eso es muy importante tener en consideración que el armamento nuclear da libertad a las naciones. Por eso, pues hablando en plata, ni Colombia ni España son naciones soberanas con respecto a la soberanía que puede tener China, Pakistán, India, Corea del Norte, Estados Unidos, Israel, y bueno, y también creo que hay que mencionar Reino Unido y Francia, que son las dos únicas potencias que en Europa tienen armamento nuclear, en Europa occidental, porque Rusia es europea y asiática al mismo tiempo. Y además la única potencia que tiene armamento nuclear en la Unión Europea es Francia, porque después del Brexit el Reino Unido está fuera. Y Francia es el tercer país que en la historia más bombas nucleares ha explotado. Todas de prueba, pero lo ha hecho, tanto en el Pacífico, las islas que posee en el Pacífico, como en el desierto del Sáhara, en la época en que Argelia formaba parte de Francia como provincia. Esto que estamos hablando no es una teoría. Para que dimensionemos el tamaño del abismo, al cierre de 2025 China ha consolidado su tercer gran fondo de semiconductores con una cifra récord que supera los 47.500 millones de dólares, sumando un arsenal financiero total para que esta guerra sobrepase los 100.000 millones. Pero Estados Unidos no se queda atrás ante los pasos del gigante asiático. Bajo la presión de la administración Trump, las proyecciones de inversión en defensa tecnológica y también del blindaje de suministros para este año fiscal que cerró 2025 rozan ya los 80.000 millones de dólares. Estamos hablando de una brecha económica que no se invierte en bienestar, sino en asegurar en la infraestructura del nuevo orden mundial, sea exclusivamente también de ellos. Este es el costo real del divorcio global. Un mundo partido en dos por el precio de las tierras raras. Pero la inteligencia artificial, la carrera, yo creo que hay que definirlo así, la carrera de la inteligencia artificial que están desarrollando particularmente China y Estados Unidos a través de un montón de aplicaciones, OpenAI, Grok en Estados Unidos, o DeepSeek o Seedance, que va a salir el 3.0 en nada, en China, están transformando radicalmente en esa carrera un montón de fenómenos y parámetros de la vida en la cual nos hemos socializado, que van a tener una repercusión enorme a nivel tecnocientífico, a nivel cultural, el cine, la televisión, los videojuegos, etc. Y lo están haciendo de una manera incluso más radical a lo que yo diría que fue su paralelo, su análogo en la Primera Guerra Fría. Es decir, la carrera por la inteligencia artificial, por el desarrollo de la inteligencia artificial, es a la Segunda Guerra Fría lo que la carrera espacial fue a la Primera Guerra Fría. En el siglo XX tuvimos una competición tremendamente importante a nivel
geopolítico, pero también a nivel de desarrollo tecnocientífico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a los que luego se sumó China más tarde con los taikonautas, a nivel pues de exploración espacial y a nivel de desarrollo de tecnocientífico conectado con lo militar, porque las agencias espaciales siempre tienen conexión con el poder militar. Y mientras los imperios tecnológicos nos vigilan, los líderes europeos intentan reaccionar. Escuchen al canciller alemán Friedrich Merz admitiendo en un tono casi fúnebre que la realidad europea ya no se coincide con la de Washington. Sie haben den eigenen Nachholbedarf gegenüber China erkannt. In ihrer nationalen Sicherheitsstrategie ziehen sie radikale Konsequenzen. Sie tun das in einer Weise, die den Trend nicht bremst, sondern eher noch beschleunigt. Auch wir Europäer, treffen unsere Vorkehrungen. Wir treffen unsere Vorkehrungen für diese neue Zeit. Dabei kommen wir zu anderen Ergebnissen als etwa die Administration in Washington. Unsere erste Aufgabe, unsere Aufgabe als Europäer und natürlich auch als Deutsche, ist es heute zunächst einmal, diese neue Realität anzuerkennen. Mientras el eje transatlántico se está agrietando, el presidente francés Emmanuel Macron ha decidido jugar sus propias cartas en el tablero de las potencias nucleares, en un movimiento que muchos leen como una insurrección diplomática frente a lo planteado desde Washington. Macron aterrizó en Bombay, en India, para sellar una alianza estratégica con el primer ministro Narendra Modi. आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। No es solo diplomacia, es una aceleración forzada por el colapso de ese viejo orden. Francia busca en la India el contrapeso perfecto, una potencia nuclear con hambre de soberanía técnica, desde acuerdos multimillonarios para los aviones de combate hasta la cooperación blindada en la inteligencia artificial. Y llegamos al punto donde la geopolítica toca a su puerta. Hay investigaciones que señalan que mientras los imperios se muestran a los dientes, hoy los humanos se sienten más solos. Santiago Armesilla sugiere que esta revolución industrial de la IA va a dejar en pequeñas proporciones las anteriores, transformando no solo el empleo, sino nuestra propia humanidad. Estamos viviendo una nueva revolución industrial que en algunas cosas pues va a dejar en pañales a las otras revoluciones industriales anteriores, y me refiero incluso a la primera, que fue la más importante, la del carbón y la del acero, y eso pues también va a determinar cuál de las dos potencias puede llevarse al gato al agua en muchísimas cuestiones, porque el desarrollo tecnocientífico, que va parejo al desarrollo militar, tendrá sus repercusiones en el ámbito monetario, en el ámbito financiero, en el ámbito cultural, en el ámbito de la influencia en otros países a la hora de acercar posiciones de simpatía o antipatía, y por supuesto también en el ámbito geopolítico y de la política exterior. Así que en ese sentido pues hay que estar preparado en la medida de lo posible, porque la combinación, además, y termino, de la IA con el armamento nuclear y el armamento bioorgánico, cuidado con el tipo de combinaciones que eso puede desarrollar de cara al futuro y que no podemos ni imaginar. Hemos hablado de imperios, de microchips y de ojivas nucleares en el viejo continente, pero ¿dónde quedamos nosotros? Somos más de 670 millones de latinoamericanos y caribeños atrapados en un continente que parece haber perdido su brújula colectiva, y eso puede ser una sentencia geopolítica. Mientras los grandes bloques se blindan, nuestra región se desmorona en la desunión. Fausto Pretelín nos lanza una advertencia que es un balde de agua fría. Esta realidad es muy peligrosa para los países de medio tamaño y sobre todo para los pequeños países, porque nos habla de que los imperios se quieren reconformar. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre imperios, y eso quizás, estamos hablando en los primeros años del siglo pasado, es a lo que quisieran llegar estos tres países: Rusia, China, Estados Unidos y en menor medida India. Pero ¿qué vamos a hacer los otros países? ¿Qué vamos a hacer América Latina y el Caribe si seguimos dándonos la espalda? Prácticamente la OEA está dinamitada, está acabada. El propio subsecretario del Departamento de Estado hace algunos meses dijo, Christopher Landau,
que Estados Unidos está viendo qué va a hacer con la OEA, porque en realidad está totalmente olvidada y es el único organismo multilateral que tenemos en la región, en el continente americano, desde el norte hasta el sur. Entonces, lo que viene es incertidumbre, y la incertidumbre con la diplomacia no se llevan, así que vienen momentos complicados. El escenario global de 2026 confirma el acta de defunción del orden mundial, dicen algunos. La inestabilidad se concentra en los puntos críticos de Venezuela, Groenlandia, el estrecho de Taiwán, muy cerca entre Japón y también la China, Oriente Medio, la frontera de Rusia y de Ucrania, donde los antiguos arquitectos del sistema son ahora sus principales amenazas. En este cambio drástico del equilibrio de poderes, la realidad es cruda. La seguridad y el futuro de las naciones ya no dependen de tratados, sino de su capacidad material, nuclear y también tecnológica en un mundo que ya no sigue reglas. ¿Qué opinión tiene usted de lo que está pasando con este nuevo orden mundial o un desorden mundial? Déjenos su opinión acá, suscríbase a nuestro canal de YouTube y les dejamos a continuación otros informes especiales. A ustedes, gracias por estar ahí.